primero, agradecer a Sara y al Ayuntamiento, evidentemente, que hagan eventos como este. Yo ya lo he puesto también en mis redes sociales, que este evento se está convirtiendo en un referente justo en el centro de la piel de toro y me parece maravilloso la labor que hacen. Agradecer también a mis compañeros ponentes, de los que siempre aprendo, con los que siempre me lo paso bien y siempre tengo alguna cosa con la que compartir, y eso es maravilloso. Y eso, aprender, sobre todo aprender. Y agradeceros a vosotros también que os tomáis la molestia de un domingo, en vez de estar tomando un vinito, un vermut, venís aquí a que os hablen de una cosa tan alegre, tan primaveral, ¿no? Como difuntos, vampiros y demás. Y bueno, la verdad es que para mí esta conferencia tiene mucho sentido desde el punto de vista personal. Porque, bueno, como bien ha dicho Sara, pues he pasado una temporada que por una enfermedad grave, pues he estado ahí. He tenido momentos de peligro y me he visto con las ánimas benditas que me llamaban, pero ya, ¿no? Así que, bueno, pues esto te da a veces, porque claro, tienes las cosas muy teóricas, ¿no? Pero cuando lo ves de cerca, cuando ya lo vives, es otra cosa, ¿no? Es como que te reafirmas en lo que ya intuías, no sé si saber es la palabra, en lo que ya intuías, y te reafirmas en otras cosas, como digo. Sobre todo, te reafirmas en el buen vivir. Yo lo voy a centrar en el buen y mal morir y en el buen y mal vivir, que evidentemente van de la mano. Y por eso esa relación entre elfos y vampiros, que vamos a ir viendo. No me enrollo más, que pierdo el tiempo. Avísame, Sara, por Dios, a los 5 minutos, que como me líe. Vale, algunas reflexiones, para iniciar el tema. Y es evidente que el paso hacia el otro lado, la muerte, ¿no? es una certeza que nos iguala a todos, al menos de manera fisiológica. Pues sí, todos nos morimos de la misma manera, no del mismo modo, no por la misma causa, pero evidentemente ese paso está ahí. Luego se dice siempre, nos hace iguales. En realidad no. En realidad, incluso después de muertos se ve cuál es nuestro estatus social, desde el Paleolítico, cuando empiezan a aparecer las diferentes, sobre todo con la urbanización, las diferentes clases, jerarquías, pues evidentemente los que tienen los más pudientes tienen tumbas más ricas, etcétera. Y también desde el punto de vista del pensamiento mágico, religioso, como queramos llamarlo, pues evidentemente el destino de unos y de otros no es el mismo, ¿no? Frases que conoceréis asociadas al tema de la muerte, es que la vida es sueño, ¿no? De Calderón, o Horacio, ¿no? Si tempus fugit carpe diem, ¿no? Que se ha puesto tan de moda. Fijaros en esa calavera, que a mí me gusta mucho porque se suele representar a los eruditos del pasado, no solamente a los santos, sino a cualquiera que era un escritor o un autor o un artista, etcétera, con una calavera que estaba en su despacho. Yo tengo la mía, de yeso, evidentemente, con un solo diente, y el último ducados que dejé de fumar se lo puse ahí entre los dientes para verlo continuamente y no convertirme en un fanático antifumador, que eso tampoco es, ¿no? Y ahí está. Y, bueno, pues voy a pasar al tema. Fijaros, si vamos a hablar de lo que ocurre cuando damos ese salto, ese paso, siempre voy a hablar desde un punto de vista etnográfico o antropológico. A lo mejor doy alguna pincelada desde el punto de vista de algún esoterista, pero poco, ¿no? Es evidente que en todas las culturas, en muchas de ellas, al menos en todas las que yo he reconocido, nuestra tierra es la Tierra Media. De ahí, mira, elfos, enanos y demás, somos la Tierra Media. ¿Por qué? Porque en todas las culturas nosotros somos como ese plano intermedio, y luego tenemos un plano superior y un plano inferior, ¿no? Que sería lo que es el inframundo y los mundos celestiales. En el caso, por ejemplo, del budismo o del hinduismo, tenemos el triloka, los 3 mundos, por decirlo así. No planos. A mí el plano no me gusta porque es un concepto matemático que luego metieron los teósofos y no me gusta. Son mundos, realmente, ¿no? En el budismo, pues lo mismo. Tenemos ahí una serie de reinos por encima y por debajo, pero el caso es que nosotros estamos en medio, ¿no? Y esto pues es prácticamente es universal. Yo voy a hablar mucho, no sé si estoy usando realmente el micrófono, yo creo que lo voy a dejar aquí porque me oís bien, ¿no? Pues ya está. Así que ahí. Fijaros, la mitología nórdica, y es lo que os decía, somos la Tierra Media, pero literalmente para los nórdicos, porque a nuestro mundo lo llamaban Midgard, Tierra del Medio, la Tierra Media. También se le llama el Manaheim, la casa de los hombres, la casa de la humanidad.
Y por encima y por debajo, y además de manera simétrica, fijaros que tenemos unos planos por encima, el más próximo a nosotros, en lo que sería la atmósfera, ¿no? La parte más brillante donde el sol ilumina completamente es el Alfheim, la casa de los Alfs, de los elfos, ¿vale? Por debajo de nosotros, en realidad un poco al lado, hacia el norte, pero metiéndonos hacia abajo, está el Jotunheim, el hogar de los gigantes, que se nos parecen en cierta medida, el Svartalfheim, que es lo que llamaríamos la casa de los elfos oscuros. Svart es oscuro, el Niflheim, el mundo de la niebla, el Helheim, el mundo de la diosa Hel, y todos estos planos están habitados. Los seres humanos van hacia un lado o hacia otro, dependiendo de lo que hayan hecho en vida, ¿no? Esta es una representación que he hecho, y fijaros que no me gusta representarlo como planos, sino como mundos, porque esa es la idea original que en todas las culturas tienen, ¿no? de esas otras realidades, que son mundos aparte, y en este caso hay una cosa que es el Axis Mundi, en este caso representado por un árbol, el Yggdrasil en la mitología nórdica, robles en el mundo celta, etcétera. Siempre hay un pilar a partir del cual esos mundos se van poniendo y se van disponiendo, y son los frutos de ese árbol, ¿no? Esos mundos que están por ahí esparcidos. De modo que tenemos ahí una visión un poco de lo que vamos a hablar cuando digamos unos van para un lado, otros van para otro. Aquí dice, bueno, habéis oído hablar a los ponentes, algunos ponentes, del tema de la cruz, ¿no? Y evidentemente ese Axis Mundi lo que hace es referirnos al mundo de arriba y al mundo de abajo. Y si ponemos esa horizontal, que decía David también, lo que tenemos ahí es la cruz, ¿no? La cruz representa precisamente eso. Plano superior, plano inferior, plano, ya he dicho plano, pum, pam. Me autocastigo. Mundo superior, mundo inferior, y ese horizonte que es nuestra Tierra Media, por decirlo así. Hay que pensar además que evidentemente nuestros antepasados no tenían formas de representar, al menos en un principio, símbolos de manera tridimensional, con lo cual lo que hacían era captar lo que ellos veían en dos planos. Este es uno de ellos, pero fijaros que en realidad podemos imaginarlo como una elipse, es decir, que esto sería nuestro mundo. Los terraplanistas estarían encantados con este gráfico. Y arriba y abajo es cómo esos mundos se van desplazando hacia arriba y hacia abajo. Ahí tendríamos el norte-sur y el este y el oeste, con lo cual tenemos una representación de la cruz que tiene diferentes simbolismos desde el punto de vista en el que nos pongamos, ¿no? Podemos hablar, como antes, de ese horizonte hacia arriba y hacia abajo, o bien de la propia Tierra, como esos 4 puntos cardinales. El cuadrado, generalmente, en la mayoría de las culturas, es lo que representa a la Tierra. ¿Por qué? Por esas 4 direcciones, que nos la marca, evidentemente, el oriente, el poniente, norte-sur. En 2 dimensiones tenemos los 4 puntos cardinales, y fijaros que la cruz es un elemento que está prácticamente en todas partes. ¿Cuál es su significado? Pues muchos, evidentemente, y además cada cultura añade otro. Por ejemplo, para nosotros, desde el punto de vista cristiano, pues sería la cruz, que no deja de ser también un hijo del Axis Mundi. De hecho, hay leyendas piadosas que dicen que la madera de la cruz es la misma madera que el árbol del bien y del mal, con lo cual estamos en las mismas, ¿no? Ese Axis Mundi. Entonces, fijaros, diferentes cruces. La esvástica, yo la quiero limpiar de ese sucio contenido que le dio el nacionalsocialismo en su momento, porque es un símbolo nuestro, universal, que se encuentra en muchísimas culturas, no solamente aquí, sino evidentemente pues en América. Hay ejemplos por todas partes. Tenemos el laburu cántabro y vasco, es decir, son cosas nuestras. El dorie tibetano, que es la representación del rayo también en forma de cruz. Esvásticas, que significa, realmente lo que significa en sánscrito es buena suerte, es decir, es un signo de buena suerte, con 2 tipos de simbolismo: uno solar, que es el movimiento del sol, y evidentemente también el giro de todo, y desde otro punto de vista es incluso la apreciación que tendría la divinidad de nosotros, porque lo inmutable estaría justamente representado por la estrella polar, y a partir de la estrella polar todo gira, ¿no? Nosotros giramos también. Y me voy a centrar ahora en, vale, pues estamos hablando de mundos. ¿Cuál es la frontera simbólica entre este mundo y el otro? Bueno, pues evidentemente el pensamiento mágico abstrae, pero también le gusta hacer símbolos con las cosas que tenemos cerca, ¿no? Y voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Egipto. En Egipto veían que Ra, el sol, la misma palabra Ra significa para designar el sol, y también con el mismo jeroglífico
significa el dios Ra, ¿no? Están identificados prácticamente. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Fijaros cómo lo representan, como una barca, ¿vale? Esto ya nos da una idea. ¿Qué es lo que hay al otro lado? Un mar celeste, donde están las aguas superiores, que diría la Biblia, y donde los astros navegan, sobre todo el Sol, que navega desde el este, empieza su incursión diaria hacia el poniente, donde literalmente o metafóricamente muere, y por lo tanto ya tenemos la idea de que es poniente, el occidente, donde es donde van a partir precisamente las almas, ¿no? Para los egipcios, precisamente el otro lado del Nilo, el oeste, es donde está lo que ellos llamaban el Duat, el Amenti, donde el sol se internaba por ese inframundo, que era un sitio lleno de peligros, hasta que, si eras bueno y te habías portado bien, llegabas al Aru, que es donde estaban aquellos que habían conseguido pues salvar todos esos peligros. Su juicio, el juicio del peso del alma, como bien sabéis, pues le había sido favorable, y entonces podían pasar a una vida parecida a esta, pero en la que pues no había... se parece un poco a las grandes praderas, ¿no? También al sueño de las grandes praderas de los indios, de los nativos norteamericanos, donde el alma también va a un sitio donde hay bisontes, pero que es una maravilla, no hay enfermedades, etcétera, ¿no? Incluso los egipcios, que eran muy listos, lo que hacían eran crear, ellos creían en la magia, en la Heka, y lo que hacían eran crear pues useptis, que eran figuritas, para que trabajaran, para darles vida de manera mágica en el otro lado, en el otro mundo, y que trabajaran por ellos. ¡Qué maravilla! De hecho, había los faraones, por ejemplo, podían hacerse 365 useptis para que cada uno trabajara un día del año, lo cual está muy bien. Si eres un usepti, te ha tocado ser un muñeco al cual van a dar vida, trabajar un solo día al año no está nada mal. Incluso tenías algunos que actuaban de capataces de cada 10. Está muy bien organizado. Pero fijaros ya entonces en el agua, ¿no? Este es el elemento agua del que hablábamos. Y pues además me ha resultado curioso porque como decía Geraldo, se había encontrado con un libro de don Gregorio, ¿no? Con esas greguerías maravillosas, y yo, que voy a hablar bastante del agua hoy, me encontré ayer con un libro acerca de los ríos, esas arterias de vida y de muerte de Castilla-La Mancha. O sea que también parece que los libros te buscan y te encuentran, ¿no? Esos pequeños detalles que nos da la vida. Bueno, pues fijaros, los muertos son los occidentales, porque son los que van a ir al otro lado con el sol. Agua, fijaros en esto. No solamente eso, no solamente en el mundo egipcio, entre los celtas, entre la mayor parte de la población en Europa, en la Edad de Hierro, etc., el otro mundo estaba más allá del Finisterre, más allá de las columnas de Hércules para los mediterráneos, ¿no? Es la misma idea. Hay un mar estupendo, magnífico, maravilloso, peligroso, pero más allá está la isla donde van los bienaventurados, etcétera, donde van esas almas, ¿no?, que parten de este mundo. Esa es la frontera del alma, ¿no? Está simbolizada por el agua, sobre todo para las culturas indoeuropeas, tanto la romana, la griega, los germanos, etcétera. Por ejemplo, tenemos, por poner varios ejemplos, los campos elíseos. En los campos elíseos que están en la isla de los bienaventurados. Evidentemente es una isla y por lo tanto hay que atravesar un mar. Ese mar es lo que representa la muerte, ¿no? La frontera con el otro lado. Las islas Hespérides, fijaros también en el tema de las manzanas, generalmente están asociadas las manzanas a estas islas. Por eso, el fruto supuesto del que Adán y Eva comen, luego más adelante ha sido simbolizado como una manzana, aunque en la Biblia no se diga literalmente que es ese tipo de fruto, pero simbólicamente pues parece que se nos ajusta. En la mitología artúrica, en todo el ciclo artúrica, pues tenemos a Avalon, ¿no? Esa isla maravillosa donde va a ir a partir el rey Arturo cuando muere, donde se lo lleva Morgana en esa barca maravillosa. Y allí es donde reside Morgana, precisamente, que es un ser del otro mundo, que es además los restos ya un poco cristianizados de la vieja diosa Morrigan, de la diosa Morgana, o Morrigan, que sería una diosa de la muerte, también de la vida, del amor, de la guerra. Las manzanas de Idún, esto ya corresponde a la mitología nórdica, para que veáis esos paralelismos, ¿no? Precisamente son las manzanas las que le dan la inmortalidad a los dioses. Idún es una diosa que tiene unas manzanas que son muy requeridas, son las mejores del mercado porque te hacen inmortal. Entonces los dioses van a comprarle las manzanas sí o sí. Bueno, ya se los regalan, ¿no? Tiene un montón, así que las va dando por ahí. Y en Irlanda, por ejemplo,
pues tenemos el Tir na Nog, la tierra de los bienaventurados, que también está más allá del mar, el Tir na Bam, la tierra de las mujeres, porque generalmente se asocia las Banshees, las hadas, todos esos seres que están más allá con lo femenino, ¿no? con las mujeres. El Lanun galés, que aparece en el libro de Taliesin, un libro maravilloso, y que también está en una isla, ¿no? Siempre el mar como esa frontera. Un magnífico cuadro donde Arturo está muriendo y fijaros en ese barco semiespectral que viene a recogerlo, a llevárselo a Avalon. Vale. He estado hablando de Occidente, del Mediterráneo, de Egipto, de los germanos, de los celtas, pero es que nos vamos a un sitio tan lejano como la India, ¿vale? Y nos encontramos pues al Ganges como río sagrado, donde incluso se dejan literalmente los cadáveres para que sean llevados, como una forma simbólica, para ser llevados al más allá, ¿no? El Ganges, que además nace de la enmarañada melena y la frente de Shiva, que es uno el dios que destruye, que es un dios favorable, porque es el que destruye los mundos, pero también es precisamente el que destruye la ilusión del ego. Y que, por cierto, no sé por qué casi todo el mundo lo considera una diosa. No, es un dios, que tiene, por supuesto, su paredro femenino, eso sí. El mar, por un lado, esos son los pueblos que tienen mar. ¿Qué pasa con los que no tienen mar o no lo tienen cerca? Pues que para ellos son los ríos. De nuevo el agua, las corrientes de agua. Por ejemplo, fijaros, el río Leteo, en la mitología griega, el río Leteo era el río del olvido. Cuando uno moría, su alma bebía del río Leteo y se olvidaba. Ya entraba esa nueva fase y su vida anterior como ser humano quedaba ya en la sombra del olvido. Y aquí en España siempre tenemos cosas maravillosas, como bien dice Jesús, pero magníficas, y tenemos, por ejemplo, un caso curioso de cuando los romanos invaden Galaecia, ¿no? el territorio del noroeste gallego, y es que había un río, que es el río Limia, que atraviesa Galicia y Portugal, y que los romanos consideraban que era el río Letes, que era el río del olvido. Ellos lo llamaron el río Letes, el río del olvido, ¿no? Y está allí en Galacia. Hasta tal punto pensaban que era el río del olvido que durante mucho tiempo dejaron a las tribus galaicas que estaban asentadas al otro lado tranquilas, porque pensaban que si atravesaban ese río se iban a olvidar de quiénes eran. Y esto está escrito, ¿no? El caso es que esa superstición nos cuentan que terminó cuando pues Junio Bruto, llamado Galaico, ya sabéis que los romanos se ponían el nombre del pueblo al que habían vencido, Galaico, Germánico, etcétera. Y Junio Bruto dijo, pero ¿qué os pasa? Vaya unos soldados de Roma que estáis hechos, vaya unos legionarios, y dijo, a ver, pásame el estandarte, trae para acá. Pasó con el caballo el río y cuentan que fue nombrando, a mí esto me extraña, que se sepa los nombres de todos los soldados uno a uno. ¿Veis? No me he olvidado de ninguno de vosotros, sois tal cual. Me imagino que llamaría a sus centuriones los más próximos y les diría pasad, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues mira, que no perdemos la memoria. Y se atrevieron a pasar y entonces empezó la verdadera conquista de ese noroeste que había estado en el otro lado, ¿no? Ellos lo veían como algo extraño, y las gentes del otro lado eran pues, prácticamente como difuntos andantes, una cosa llena de misterio y de superstición. Dicen además que cuando llegaron a Finisterre, pues se quedaron absolutamente atónitos con el sol poniéndose, ¿no? Les pareció algo que era un numen, algo divino, algo extraño, ¿no? Más, el Estige es el río que en la mitología griega también rodea al Hades, ¿no? Y el Aqueronte es el río de la aflicción, el Flegetón era el río ardiente, y el Cócito el río de los lamentos, y todos estos son ríos que lo que hacen es poner como un límite a las almas, ¿no? Que tienen que atravesarlo de alguna manera. ¿Cómo los atraviesan? Hay un barquero, ¿vale? Igual que la barca que Ra en su barca, va él y en algunas ocasiones se le representa, por ejemplo, con Heka, la magia, remando por él, y en este caso es Caronte el que se lleva las almas, ¿no? Y curiosamente diréis, Caronte, un mito griego, pero hay similitudes en otros sitios, muchas. Por ejemplo, del mundo germánico, ¿no? Que voy a sacar algunas porque es una mitología muy rica y a mí me gusta mucho. Los albermaneques, que son algo así como pequeños hombres, maneques viene de la raíz de man, hombre, y alber es pues pequeños, ¿no?
También entronca con Alf, con elfo. Hay una confusión cuando se cristianiza Europa entre elfos, entre enanos, unas mezclas extrañas. Bueno, el caso es que estos hombrecillos vestidos de verde dicen que vivían en las laderas del monte Blomberg, donde tenían sus cavernas y allí habitaban. Y esta gente pues también era un poco considerada, pues evidentemente son criaturas mágicas y están consideradas como gente del otro lado. Bueno, pues la ladera del monte Blomberg se derrumbó. Y dice un cuento que hay por allí que tuvieron que huir al otro lado del río Mosa. Y cuenta la leyenda que un barquero que estaba por allí, de repente en la noche estaba él tranquilo con sus aparejos y tal, no sé cuántos, cuando de repente oye como una algarabía invisible, mira, no hay nadie, ayúdanos a cruzar, y de repente ve como la barca empieza a ver un peso y la línea de flotación baja y como que están llevándose, además esta gente eran mineros y por lo tanto llevaban todas sus riquezas sobrenaturales, evidentemente son riquezas sobrenaturales, siempre hay que leer los mitos con una imagen alegórica. Y de repente pues se le llena la barca de gentecilla pequeña, pero hasta arriba. Y él pasa el Mosa y entonces esos hombrecillos pasan al otro lado de la frontera. Estos son algunos de los muchos mitos que se explican por qué ya no hay determinados duendes o determinados elfos o determinadas hadas en un territorio, y es porque se han largado a otro lado, generalmente por el toque de las campanas. Efectivamente. Pero el caso, fijaros eso, el mito del barquero, que es un psicopompo, que es alguien que ayuda a cruzar al otro lado, que puede estar representado como un barquero, como un animal como el gato, como el perro, como el lobo, ¿vale? Y ese límite del agua, el limes, que es el agua. En otros sitios, por ejemplo, si nos vamos a Dinamarca, nos vamos a encontrar con las turberas, con los pantanos. Allí hay pantanos y allí también hay una especie de miedo sagrado, porque eso también es otra frontera con lo divino y con el reino de la muerte. Y os pongo algunos ejemplos. El hombre de Tolun, este es un hombre que fue sacrificado, que tenía unos 40 años, fijaros que bien se conserva, porque las condiciones en las turberas danesas son magníficas y han sacado cuerpos, pues prácticamente en algunos casos, pues prácticamente intactos, ¿no? Donde se puede ver el cuerpo prácticamente entero. Este hombre fue sacrificado, está datado entre el 375 a.C. y el 210 a.C., tenía un manto y una caperuza con una piel de oveja, cosa que se repite también en otros sacrificios iguales, y tenía una correa en el cuello, es decir, lo habían estrangulado. En algunos casos incluso se les aplicaba diferentes muertes a los sacrificados, es decir, se les estrangulaba, se les ahogaba, era como hacerles morir por los diferentes elementos, ¿no? Es curiosamente además el ahorcamiento uno de los ritos favoritos para Odín, ¿no? Para sacrificarle a Odín, colgarle almas, colgarle gente, colgarle también animales. ¿Por qué? Porque él mismo se autosacrifica con su propia lanza mágica para obtener el conocimiento. Es una imagen magnífica porque él es el sacrificado, él es el sacrificio y él es el sacrificador. Y es la manera de obtener ese conocimiento, ¿no? Lo encuentran además, fijaros, posición fetal. Esto es muy interesante. ¿Por qué posición fetal? Porque evidentemente lo que hace es simbolizar un nuevo nacimiento. Es un feto para el otro lado, ¿no? Donde se va a desarrollar como otro ser. Le habían dado gachas de 40 especies vegetales. Son muchas, evidentemente si tú vas a dar a alguien de comer antes de sacrificarlo, le das unas gachas de cualquier cosa y ya está, 40 especies. Esto nos hace pensar además que fue sacrificado a principios de la primavera, lo cual nos lleva a pensar también que tiene que ver con los ritos de la fertilidad. Quizá la vieja diosa Nertus, que era una diosa de los pantanos, precisamente, que traía la vida también, y también la muerte, siempre asociada a la diosa, a ese ritmo de la vida y de la muerte. Otra mujer, por ejemplo, en este caso una mujer, la mujer de Ilin, que murió con 25 años, fijaros la trenza. Se conserva perfectamente. Es su pelo, es su cabello. Una trenza de 90 centímetros en un complicado tocado, ¿no? Para la muerte también, cubierta con un manto de piel de oveja, 280 a.C. Hay muchos ejemplos, ¿no? Esto es un par de ellos. Todo esto nos lleva a pensar, bueno, pues entonces unos van para un lado, otros van para otro, evidentemente hay una frontera y a partir de ahí pues unos van para un lado y otros para otro, ¿no? Y nos vamos a encontrar en que en la mayoría de las culturas tenemos dos tipos de difuntos. Unos a los que se teme muchísimo son las sombras, son los difuntos malos, que generalmente han tenido además una mala vida o que han cometido actos sacrílegos o algo por el estilo. Y otros que se van a convertir en nuestros manes, en nuestros antepasados, en aquellos que todavía y desde un puesto superior nos cuidan.
¿vale? Y están esos dos, unos que no se estorban, unos que todavía andan por aquí fastidiando, y otros, por su naturaleza además, es como si el instinto les sobreviviera, el espíritu sabe dónde ha ido, pero esa sombra que les animaba sigue ahí. Y otros que, como digo, pues se convierten en nuestros antepasados, ¿no? Muertos maléficos, muertos benéficos, por decirlo de alguna manera. Bien, fijaros, voy a poner más mitologías de diferentes sitios para que nos demos cuenta. En las lápidas romanas solía haber esas DM, pues que significan di manes. Di es la misma raíz que Dios. Y los manes, y fijaros también en esa raíz man, indoeuropea, hombre de nuevo, y los manes son los antepasados, los buenos difuntos, nuestros antepasados. Y había una serie que David ha comentado también, de fiestas peculiares, ¿no? Con relación con los muertos. Y fijaros cuántas. A partir de febrero era un mes curioso, era un mes entre invernal y de primavera, ¿no? Además era el mes del lobo, era una cosa ahí, que el lobo es un animal psicopompo, estamos ahí en la frontera entre los mundos. El 13 de febrero comenzaban unas fiestas, una serie de fiestas, de festivales que se llamaban las parentalias. Las parentalias ya os dicen el nombre, parent, es decir, son las fiestas dedicadas a nuestros padres, a nuestros antepasados. Y dentro de ellas había varias. El 21 de febrero tenían lugar las feralias, donde se rendía culto a la diosa Tácita, que bueno, es curiosa porque su mito antes se llamaba Lara, era una ninfa habladora, hablaba por los codos, no se podía estar callada, no le podías decir ningún secreto porque todo lo cascaba y bueno, pues se le ocurrió el error de contarle a Hera uno de los muchos amoríos de Zeus, que no paraba quieto tampoco y no paraba de ponerle unos cuernos lunares a Hera para decir, toma, diosa lunar, pues toma luna. Y bueno, pues esta mujer fue castigada por Júpiter a estar callada. ¿Quiénes están callados? Los muertos. Los muertos. La diosa Tácita, la diosa Muta, es la diosa de los muertos. No decimos, se ha ido al patio de los silenciosos, cuando alguien ha muerto, es una forma de decir, está ya con los que ya no hablan. Pues fijaros, es también la madre de los lares, que son esos dos personajes, generalmente son dos personajes que se solían poner como cultos domésticos, y que eran pues también unos dioses que representaban precisamente también a los antepasados, que cuidaban de nosotros, etc. Se hacía también ofrendas a Júpiter Feretrius, de féretro, pero que en realidad la palabra Feretrius lo que hacía aludía a los contratos matrimoniales, contratos judiciales de todo tipo. O sea, no tenía nada que ver con ataúdes, pero luego para nosotros, gracias a esta serie de ideas asociadas, pues han convertido en eso. Y yo creo incluso que hemos puesto la misma diapositiva. Fijaros que el 22 de febrero, fijaros qué febrero tan intenso para los romanos, tenía, cuidado que eran de miedo estas fiestas, porque a medianoche tenían lugar las caristias, y ahí pues había un culto doméstico a los manes, a los lares, a los difuntos de la familia. Era la primera fiesta a la que daba lugar, pues era un culto público, por decirlo así, pero estas eran como más de casa, eran nuestros propios difuntos, los de casa, ¿no? Y se les ofrecían banquetes y ofrendas a los vivos, pero siempre que hay un banquete y una ofrenda, y hay muertos de por medio, evidentemente también hay una ofrenda alimenticia, simbólica, para esos difuntos, ¿no? Nos cuenta Ovidio, que nos habla muchísimo de esto, que entre las cosas que se les daban era avena, un poco de sal y trigo macerado en vino y violetas. Qué delicado, vino y violetas. Las violetas estaban además asociadas al mundo de la muerte. Pero además es que en esos días los muertos caminan. Yo me imagino en esas calles de Roma por la noche mal iluminadas el miedo, el pánico que tendría la gente a salir y encontrarse con las sombras de los difuntos. Ovidio incluso cuenta una historia acerca de cómo se dejó de darles en un momento dado. Roma cayó en una dejadez y se dejó de darles ofrendas a los muertos y caminaron por las calles. O sea, la primera invasión zombie tuvo lugar en Roma. Los muertos caminaban. El 9, el 11 y el 3 de mayo, todavía tenían más ganas de fiesta, tenían lugar las Lemuralia. Las Lemuralia eran fiestas dedicadas a los lemures. Fijaros esos pequeños animalitos que le han dado ese nombre de lemur, evidentemente vienen por estos, con esos ojos saltones extraños, porque son las sombras de los difuntos. Son personajes a los que hay que tener miedo. Ya no son como los manes. Y de hecho hay que hacerles ritos de exorcismo. Son a estos lemures, a estas larvas a las que se les ofrecen sacrificios de sangre. ¿Para qué?
porque necesitan vida, porque ellas están rondando por ahí a ver cómo evitar la muerte definitiva y alimentarse de esa vida que tuvieron en vida, ese remedio de vida lo van buscando por todas partes. Pues por ejemplo, creo que fue Odiseo, cuando invoca a las sombras de los difuntos, hace un gran sacrificio, se acercan las propias sombras, incluidas las de su propia madre, que es un espectáculo triste para él, y él pues dice: qué asco el Hades, ¿no? Qué porquería, que viven en esta sombra perpetua, en esta pizarra gris continua, y tienen que alimentarse de la poca sangre que encuentran de los sacrificios. Pero fijaros hasta qué punto se les temía que los pater familias, es decir, el padre de cada casa, el padre de familia de cada casa, salía descalzo a medianoche, había que echarle valor, y fuera daba una vuelta, el círculo siempre, como protector, como delimitador de un espacio sacro a partir del cual están las fuerzas del caos y ya no entran, fuera, y con 9 veces echaba habas negras, las echaba por la espalda, ¿no?, sobre los hombros, y decía: con estas habas me redimo a mí, a los míos. Y dentro, la gente de fuera, pues hacía ruido con toda la cacharrería de cocina que tenía, cosa que Jesús bien sabe que es algo también muy tradicional en muchas fiestas aquí en España, el ruido para espantar a brujas, a demonios, a todos los seres malignos, ¿no? El atronar, incluso liarse a tiros y a escopetazos en Aragón, ¿no?, con las nubes para espantar a las brujas. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Yo no sé si además el ruido con la cacharrería, tú que estabas como pater familiae fuera echando habas, no servía también para regocijarte y decir: hay vivos detrás mío, menos mal, y pasar el trago. Pero fijaros, es que 9 habas, 9, ese número mágico, ese número chamánico, ¿no?, el número 9, que está ahí, y habas tan queridas a Pitágoras, porque Pitágoras decía que las habas eran el hábitat donde las almas se escondían, ¿no?, y volvían a renacer. Por un lado, fijaros que pueden tener una pinta de embrión, esas habas. Por otra parte, fijaros que son flatulentas. Comer habas, ya sabemos que unas faves pueden causar un incremento de gases, ¿no?, orgánicos en la atmósfera, y el aire, el aliento, las cosas que expulsamos como gas de nosotros mismos, siempre están emparentadas con el espíritu. El espíritu es considerado como un gas, como algo etéreo, ¿no? Y esos gases, esos espíritus, son un poco la manifestación de las presencias de esas habas. Al arrojar habas, lo que hago es decirle a los lemures: iros a las habas, dejadme tranquilo. Y vosotros seguid haciendo ruido, que tengo miedo. Bien. Más, fijaros, si ahora me voy al tema de los vampiros, porque ya en la vieja Grecia ya existía el miedo al cuerpo del difunto, no solamente a la sombra del difunto, sino que al propio cuerpo del difunto regresara de entre los vivos a fastidiar. No solamente está entre los griegos, hay una rama muy interesante en la vampirología que está teniendo mucho éxito entre los arqueólogos, porque están descubriendo cosas maravillosas. Y entre los celtas, por ejemplo, ya había, se ponían piedras encima, se cortaban cabezas y se ponían entre los hombros para evitar que el muerto vuelva. Es decir, prácticamente incluso algunos sistemas para evitar que retornen, que prácticamente están asociados al vampiro típico eslavo, ¿no? Eurípides nos cuenta en una de sus obras cómo Hipólito le dice a su padre: que ni el mar ni la tierra puedan recibir mi carne si miento. Esto era un juramento que se hacía muy serio, porque lo que hacías es decir: si soy un perjuro, si estoy mintiendo, que mi cuerpo lo expulse la tierra, que ni ella lo quiera. Y evidentemente la tierra para el difunto, y para los romanos y para griegos, era el sitio de descanso, ¿no?, que la tierra te acoja, ¿no?, de alguna manera. En la Grecia ortodoxa, más tarde, ya cristianizada, ahí vemos un Pope, pues nos hablan de bricolacas y timpanaios. Y es prácticamente lo mismo, es como si esa vieja idea, ¿no?, de que los perjuros van a quedar por ahí con su cuerpo hinchado y que la tierra no los quiere y que no se van a descomponer, pues en Grecia se convierten después en bricolacas y en timpanaios, que es la figura del vampiro que tienen ellos allí, que ojo, que no es el vampiro eslavo, porque evidentemente la tradición que hay aquí son herederos de los griegos antiguos, ¿no? Es decir, son otra tradición vampírica aparte de la de los eslavos. Bricolacas o brucolacas, que también tiene que ver ahí la raíz con hombres lobo, etcétera, como una especie de saco, ¿no? Y timpanaios, que significa piel de tambor, porque a veces,
descubrían un cuerpo y lo encontraban hinchado, evidentemente, ahora sabemos que por la descomposición y los gases que van acumulándose, y ellos veían que estaban gordos. Pero si es que este hombre ha muerto y está gordo. ¿Cómo ha engordado? Se está alimentando de los vivos. Vale, esta era la idea, evidentemente. Y estaban tan tersos que decían, esto es como la piel de un tambor, y eso es lo que significa realmente timparayos, piel de tambor. Y fijaros también, ¿quiénes van a acabar así? Los perjuros, aquello que los griegos odiaban tanto, aquellos que mienten. También los brujos, evidentemente, la gente violenta, los borrachos, los blasfemos, aquellos que hacen cosas que no deben en los días sagrados, etc. Los muertos malditos que la tierra no quiere, ¿no? Lo mismo que decían los griegos, ni la tierra los quiere. Papá. Nosferatu. Fijaros, a mí hay una etnógrafa que a mí me encanta, que es esta mujer de nombre impronunciable, Levkieskaya, me ha salido bien por una vez, y bueno, pues esta mujer nos habla de cómo en tierras eslavas, precisamente, se nos habla de los muertos impuros, de que hay una serie de muertos impuros, de que la tierra los rechaza, que no se descomponen, que son peligrosos, que traen muerte, que traen, fijaros, sequías, tormentas, pestes, dominan de alguna manera el tiempo atmosférico. Y hay curiosos mitos, y Mircea Eliade se hacía eco de alguno de ellos, en los que vampiros están asociados a eclipses, a devorar el sol, a devorar la luna. En algunos casos, recuerdo algún caso en la República Checa donde una bruja se convertía en vampiro y había un remolino perpetuo en su tumba. Entonces, ese dominio sobre las tempestades, etcétera, pasa de la vida a la muerte también, ¿no? El vampiro también hace eso. ¿Qué es lo que hace? Infecta la tierra. Y donde hay un vampiro, supuestamente, la tierra es peligrosa y suelta un hedor espantoso que a veces no se huele, pero que se convierte en epidemias. De ahí que Nosferatu sea representado como una rata, ¿no? Y que en muchos cuentos de vampiros, las ratas y otros animales pestilentes o que están asociados a las enfermedades, a las pestes, etcétera, le siguen, ¿no? Fijaros, el vampiro envenena la tierra donde permanece, llena el aire de pestilencia y es el causante de las pestes. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien, Sara? Voy corriendo, vale. Allá que te voy. Inmorales, malos, impíos, fijaros. En Inglaterra, porque ¿dónde tenemos siempre la idea del vampiro? Bueno, gracias a Stoker, Transilvania. Os diré que Transilvania, si vais a buscar vampiros, no es el mejor sitio para buscar vampiros. Es de toda la tierra de Rumanía donde menos leyendas hay de vampiros. Hay que irse más al sur, o bien a Centro Europa, Serbia, ahí está el corazón del vampirismo más clásico, por decirlo así. Pero es que tenemos crónicas inglesas fascinantes. Yo hice un artículo larguísimo, empecé y digo, qué curioso, me salió un artículo enorme porque había crónicas por todas partes en las que se nos hablaba precisamente de estos muertos impuros, que eran también lo mismo, gente que había sido inmoral, gente que había transgredido todo tipo de cosas religiosas que no debían haber manchado de ninguna manera. Y os voy a poner un ejemplo nada más. William de Neuburg, que además compara a estos muertos, de los cuales dicen, no sé cómo hay tanto escrito, porque en Inglaterra hay muchos casos y se han escrito pocos. Es decir, que en su tiempo pensaban que esto era como si te vas a encontrar a Transilvania un montón de vampiros, pues lo mismo. William de Neuburg decía que eran los comparaba con sanguijuelas llenas de sangre. O sea, la misma idea que se tenía del vampiro en el este de Europa. Atacan a sus parientes. Lo mismo, el vampiro eslavo ataca a sus familiares directos. Fijaros que el antepasado cuida de nosotros, por línea directa, paterna, materna, etcétera, nos cuida a nosotros. El vampiro también cuida de nosotros, pero de mala manera. O sea, lo que viene es a chuparnos la sangre. Es decir, siempre los mismos, los más próximos. Se pasean por ahí y esparcen pestilencias y enfermedades, y las crónicas, hay algunas crónicas alucinantes de cómo se dice que algunos muertos han estado paseando por ahí, batallas con frailes, bueno, una cosa tremenda. Otro caso, fijaros, 2 siervos de Traquelow, que es un sitio allí en Inglaterra, y esto está situado entre los años 1090 y 1094. 2 siervos se pasean con sus féretros por ahí, por un lado además han hecho una felonía, porque se pasan de servir al priorato donde estaban a un caballero, a un noble que era pues enemigo de los otros, felonía, muy mal visto. ¿Qué pasa? Que cuando mueren se convierten en 2 de estos retornados y empiezan a pasearse con sus féretros. Dicen que hay testimonios que los ven con sus féretros. No solamente eso. Fijaros esto, y os vuelvo a poner
Poneros en la mente de un agricultor, de un pobre agricultor anglosajón allí, que encima que se le vienen los normandos encima, todavía ve a dos de los suyos que vienen, que se les ven acompañados de animales, de nuevo las ratas, los perros, los lobos, y que golpean con los féretros las paredes del pueblo mientras lloran, aullando, diciendo: adelante, adelante, deprisa, venid pronto con nosotros. Imaginaos esto de noche. Esto no se puede consentir. ¿Qué pasaba además? Pues que se decía en estas crónicas, nos dicen que se quedaba desierto, pues la gente huía porque empezaba a morir de pestes y de epidemias. Es decir, que paseando e infectando la tierra estos muertos traían epidemias. Pero es que no se puede consentir. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer con ellos? Quemarlos. Se les coge y se les quema. En el caso de los dos siervos de Drakelow, dijeron que surgió un cuervo mientras se estaban quemando, lo cual lo interpretaron como que había salido el demonio malo que animaba esos cuerpos. El cura perro de Melrose, otro, un cura que era un cazador y un libro. ¿Cuántas leyendas, verdad, Jesús, de sacerdotes o de monjes dedicados a la caza? ¿Cuántos? Que encima tenía sus amantes, bueno, un bicho de cuidado, ¿no? Y bueno, con pues cuando muere se convierte también en un returnado y hay unos monjes que les llaman y le dicen: por favor, acabar con este hombre porque no hay manera. Uno de los monjes se va con otros, con tres compañeros más, estos tres, en una noche de frío, dice: mira, nos vamos a calentar aquí con el vecino, al fuego del vecino, y él se queda y dice que sale el muerto y que lo reduce a hachazos y lo mete en la tumba. Al día siguiente vuelven los... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mirad ahí dentro. Y está el otro ahí. Hachazo limpio. A mí me suena a que este monje también podría haber, pensando mal, cuando los otros tres se fueron, dijo: espérate, que voy a darle al muerto y voy a quedar aquí como un héroe estupendo de cazavampiro. William de Neuburg, bueno, voy a ir más deprisa porque fijaros, cantidades, ¿no? Y estas frases son impactantes. La atmósfera infectada y corrompida por el error constante de su pestífero cuerpo podría engendrar enfermedades y muerte en un área extensa. Es igual que lo que pensaban en Rusia, en Rumanía, en Polonia. En Alemania, los Naxxter, esto es tremendo, porque Philipp Rohr en 1679 se hace eco en esta obra Dissertatio Historica Philosophica de Masticatione Mortuorum, se hace eco de una creencia según la cual cuando tú paseas por un cementerio es posible que escuches como unos gruñidos de cerdo debajo de la tierra. Y si pones la oreja escuchas: ¿qué está pasando ahí dentro? El difunto se está comiendo su sudario. ¿De qué viene esto? Pues bien, si vosotros sabréis, evidentemente, todo esto si se ha puesto un sudario, su ataúd, etc. Si abrís ese féretro pasado el tiempo, evidentemente ese cuerpo ha echado vapor, diferentes gases por los estertores de post-mortem, ¿no? Y eso ha podrido la tela, entonces alrededor de la boca aparece un agujero que evidentemente ya... Y con esos dientes retraídos, esa esencia decía que se está comiendo su sudario. Más, en algunos casos he llegado a leer crónicas en las que se decía que cuando acababa con su sudario se liaba a bocaos con el vecino de al lado de la tumba. Además, como los féretros eran de madera muy fina, hacía ña, y enganchaba al primero que pillaba y se lo andaba zampando. ¿Qué es lo malo de esto? Se pensaba que esto ocurría sobre todo cuando había una epidemia. Y que el Naxxterer era el primero que había muerto de esa epidemia. ¿Qué es lo que ocurría? Dentro, en su tumba, empezaba a devorar su mortaja, ¿no? Y conforme iba devorando su mortaja, iban enfermando sus parientes directos. Se dice incluso que cuando tenía la suficientemente fuerza, era incluso capaz de visitarles a robarles la sangre, ¿no? Pero en este caso actuaba él a distancia. Indirectamente, él estaba infectando la tierra y haciendo que sus parientes más próximos murieran, los cuales infectaban a otros y a otros y a otros y a otros. El paciente cero era considerado el Naxxterer y había que darle un atacazo. Por cierto, lo digo rápidamente, esto es una calavera que se encontró en Venecia y es que precisamente una de las formas de impedir que un muerto se coma su sudario es meterle un trancazo de estos, un pedazo de ladrillo, piedras. Esto hay, como os digo, los arqueólogos están encontrando montones de cuerpos esparcidos prácticamente por toda Europa en las que tienen pues piedras metidas dentro. Nada de óbolos, de plata, ni leches, ni puñetas, sino auténticos pedruscos, arena, de todo tipo de cosas, puñales, de todo.
¿no? Para impedir que puedan morder. Si no puede morder su sudario, pues oye, se acabó el tema. Y esta mujer pues apareció así en una de las pestes horribles que asolaron Venecia. El Draugar, el vampiro nórdico, que es un vampiro brutal, muy animal, muy bestia, es terrible, porque es que además no solamente te chupa la sangre, es que te da una paliza, es que es un animal, es que sigue siendo vikingo después de muerto. Se mete con los caballos, los destroza, les parte el cuello, bueno, unas barbaridades tremendas. El Draugar también se le llama Apeterganger, que son los que caminan de nuevo, fijaros, que no estamos hablando de espíritus, estamos hablando de cuerpos, en la creencia evidentemente de los nórdicos, que salen de su tumba, se pasean a dar peleas y a meter bronca. Es gente que en su vida fueron mala, violenta, lo mismo, fijaros, gente que en vida fueron malos. Los que se ahogan también, los que se suicidan, los hechiceros, que también evidentemente había en el mundo nórdico, son muy violentos, como os digo. Su fuerza decrece con la luz. ¿No suena también al vampiro del lago? Qué curioso, ¿no? Lo mismo también. La luna les da fuerza. Y de hecho, en muchos momentos en los que un héroe pelea con un draug, lo que hace es tratar de sacarlo, empujarlo y sacarlo de la casa, porque dentro de la casa hay luz. Y trata de sacarlo a la noche, ¿no? Traen desastres y epidemias también, lo mismo. Contaminan la tierra, los animales que pastan cerca de donde tiene la tumba se vuelven locos, empiezan a aullar de formas espantosas, a pegar berridos, la gente cerca de ellos muere y además se les va uniendo. Fijaros como el vampiro eslavo, se los lleva también. Es decir, cuando un draug acaba con alguien, se convierte en un draug que le acompaña, de modo que eso va creciendo. Hay auténticas sagas en las que dices, empieza uno y al final van 9 o 10 pegándole palizas a todo Cristo. O sea, es tremendo, es terrible. Algunos casos, por ejemplo, la saga de Grettir el Fuerte es uno donde puedes encontrar algunos de estos. Este hombre, pues tiene una historia en la saga larga y tendida, y en una ocasión es huésped de un hombre que se llama Thorfinn y visita a un amigo suyo, que vive cerca de donde vive este Thorfinn, que le ha dado hospedaje, que es su amigo Audun, y mientras le está visitando ve un resplandor allí en el campo, más adelante, y dice, hay una luz. El caso es que había un Draugar dentro y pelea con él. Se saca ese sax, ese arma con el cual mata más adelante a un Draugar. Fijaros, ya voy acelerado. Voy para adelante, que si no llego a los elfos. Vale, Thorgunna. Bueno, es mucho miedo. Los Duergar, mal llamados enanos, en la mitología nórdica son los Duer, pero pueden tener la forma que les dé la gana, gigantesca, pequeña, lo que les dé la gana. Lo que pasa es que luego pues fueron convertidos en esos pequeños enanitos con los cuales se confundieron también los elfos, etc. Bueno, estos viven junto al agua. El agua, ese elemento mágico que es el límite. Y algunos son grandes orfebres, conocen los secretos de la tierra, pero son lujuriosos, son retorcidos, no se les rinde culto como los elfos. Entonces, no son muertos malos, pero algunos etnógrafos piensan que son pues una representación de los difuntos que acaban debajo de la tierra, que conocen evidentemente sus secretos, a los cuales no se les puede rendir culto porque andan ahí como almas en pena y no son todavía dignos de culto, ¿no? Paso para adelante, que si no los elfos no los veis. Vale, los espíritus familiares, los kobold, los que hacen bromas y poltergeist, bueno, pues en muchos casos se explican como que son, en el caso, por ejemplo, de los kobold, en muchas ocasiones se pensaba que era el primero de los granjeros que había muerto y se quedaba en el sitio, en todo el territorio, una granja antigua, evidentemente era una extensión de terreno bastante amplia, y su espíritu se quedaba por allí. Y era considerado como un geniecillo tutelar, como un duende, y era el primero de los que había puesto esa tierra. De alguna manera un antepasado, evidentemente, de los granjeros posteriores. Y más adelante resulta que se le llama, fijaros qué nombrecitos, Chin, Chimmeken, Himsken, Kurt, Chingen, Guten, Johann, el bueno de Johann, Waterken, Joaquinito, no sé qué. ¿Sabéis por qué? Porque luego más adelante empezó a pensarse que eran niños que habían sido asesinados por sus madres. Y que su pequeño espíritu pues andaba por ahí, por esos lugares, y hay cuentos absolutamente aterradores donde alguna criada de las que están en la casa le pregunta, pero déjate mostrarte, porque él la ayuda, le oye, pero no se le muestra. Y cuando dice que se empeña, sí, pues vale, y lo ve a lo mejor en un tonel de sangre, en un tonel lleno de sangre, con un puñal en la cabeza, o muerto por ahí, resulta que es un niño, en algunas ocasiones un niño que ella misma tuvo y que enterró, y cómo iba a sospechar ella que era su kobold, ¿no? Que andaba por ahí ayudándola en la cocina y demás. Fijaros que estos son almas en pena también de alguna manera.
Pero ahora nos vamos a los elfos. Elfos y vampiros, qué cosa más rara. Vale. Hemos hablado, evidentemente, de muertos malos, de muertos que de alguna manera son sombras a las cuales hay que aplacar y a las que hay que temer. Pero los elfos son unas entidades, su propia palabra lo dice, Alf, luz, tiene que ver con lo puro, con lo luminoso, odian lo que es impuro. Como hay muchos cuentos entre jocosos y divertidos en los que un granjero o alguien orina y hay ahí por un elfo y entonces lo pasa muy mal, porque al elfo eso no le gusta nada, las impurezas no le gustan. De modo que en algunos sitios, incluso en Noruega por ahí, ya no tanto evidentemente, pero era costumbre decir que voy a hacer pis, por si había un elfo, darle tiempo a que se retirara. Dice, vale, porque como me manchen la túnica, chungo. ¿Vale? Odian la sociedad, lo impuro. Cuidado, no son esos elfos maravillosos, no sé, cuidado, son gente poderosa, muy fuerte, luminosa, que está cerca de los dioses, de los vanes por un lado, de los ases por otro, sobre todo de los vanes que están asociados, son dioses asociados a la fertilidad. Son sabios, son poderosos, y estos reciben culto. Y reciben culto además, porque además hemos encontrado rocas que tienen unos huecos hechos a posta donde se les dejaban ofrendas. Ofrendas para el culto a los elfos, ¿no? Por otro lado había una fiesta, el Alfblot, que era una especie de sacrificio y de festividad que estaba dedicado, curiosamente, a los elfos y a los antepasados, y que, como ocurría en Roma, era una cosa muy doméstica y muy casera, ¿vale? Se hacía dentro de la casa, incluso se hacía una cerveza especial, lo cual me parece muy bien, una cerveza especial para ese momento, ¿no? Para el momento del Alfblot. Y hay, bueno, algunas descripciones curiosísimas también de los ritos de fertilidad. Misterio. Siempre tiene que haber algo de misterio. El elfo misterioso. Voy corriendo con la cristianización, pues evidentemente lo que pasa siempre, me los convierten de seres poderosos de luz en pequeños, malignos, igual que les ocurre también a los Tuatha de Danann, esas divinidades de Irlanda, que cuando llegan la siguiente invasión, según nos cuenta Lever Gabala, el libro de las invasiones, pues los relegan al mundo de las Banshees y se quedan ya en un mundo subterráneo, ¿no? Donde viven en colinas, donde antaño también les recibían ofrendas, queda un poco el recuerdo de esos viejos dioses ahí, ¿no? En su mundo el tiempo y la comida son algo especiales, el tiempo transcurre de otra manera. San Virila y otros santos y otros personajes también que dicen que han estado en ese lugar en donde el tiempo transcurre de otra manera, vuelven y generalmente se encuentran que sus parientes allegados han fallecido, o ellos mismos al pisar la tierra, esta tierra mortal, se convierten en polvo y se deshacen. Hay que procurar no comer, y fijaros, pues antes nos hablaba David de Perséfone, ¿no? De Perséfone tiene que volver porque Hades la engaña diciendo, toma unas granaditas para el camino, se las zampa allí, y si comes la comida del otro lado, acabas volviendo. Te acabas volviendo en un silencioso. Ahí está también el oro y la plata, evidentemente. Hay unas damas, por ejemplo, voy mal, ¿no? Ya voy fatal. Muy mal. Las damas blancas, voy corriendo deprisa, fijaros, bueno, comen gatos, Freya, me voy a dejar un montón de cosas, pero es que ya no. Pero las damas blancas son una serie de entidades que no son las típicas de los castillos, sino que van por los páramos en Holanda y pues son mujeres asociadas también a los elfos, se han feminizado y se han convertido en este tipo de personajes que representan en realidad también a viejas sacerdotisas, a las seiconas, a las volvas, a las cuales se les erigían túmulos porque eran consideradas mujeres de gran prestigio. Los nórdicos y los germanos hacían mucho caso a lo que las mujeres decían porque se las consideraba inspiradas, con lo cual se les tenía incluso para la guerra, se les preguntaba, ¿no? Y, bueno, en algunos casos las descripciones de cómo iban son alucinantes. Este barco famoso que conoceréis, ¿vale? Es el barco de Oseberg, es precisamente un barco funerario costosísimo, donde había dos cuerpos, una mujer mayor y una doncella, y la mujer mayor iba con todas las prendas de una seicona, con su vara en forma de uso, porque ella es la que hila y la que deshila, es la que ata y la que desata, está asociada al mito de las nornas, de las parcas, de las tejedoras, ¿no? Hacen y deshacen, anudan y anudan. Y hay grabados en los que se representa precisamente a las damas blancas, cómo se representaba antes a las sacerdotisas en sus túmulos, donde iba la gente en peregrinación porque ellas todavía seguían guardando a su pueblo allí. Pero ya no más esto, fijaros en representaciones también donde se las ve ahí en forma de reinas, y a los reyes buenos, a la gente importante que había hecho mucho bien y que eran muy queridos, se les hacían esos grandes túmulos donde además se decía
que trascendían su naturaleza humana al morir y se convertían en elfos. Esos elfos, es decir, que podían convertirse en esas otras entidades que lo que realmente representan es una forma más extendida de conciencia transhumana, podríamos decir, ¿no? Quitándole los aspectos peyorativos que tiene el transhumanismo ahora mismo. Bueno, estos túmulos, como os digo, están reflejados en las sagas y se iba a ellos pues a pedirle incluso, en el caso de este rey, de Olaf Gudrunson, que soñó con un toro negro, que era una peste que iba a asolar la región, y bueno, pues dijo, metedme en un túmulo que yo os vigilaré y yo os tendré mantenidos bien, ¿no? Y se convertían en eso. Los ciegos peregrinaban, por ejemplo, por allí a recuperar la vista, y se dice que él nació como Olaf el Santo, añadido cristiano, porque además era una creencia que tú podías renacer, evidentemente. Y bueno, otro rey es pariente mío. La inteligencia artificial es mejor que Lourdes, te puede hacer incluso más guapo. ¿Vale? Este es otro rey, Halfdan Whitbane, que post-mortem también se convirtió en el elfo de la coraza. Es decir, ya se les designaba con el nombre de elfos. Mujeres y hombres que habían sido buenos para su nación, para su pueblo, para su territorio, se consideraba que llegaban a trascender su naturaleza humana y a convertirse en esos personajes próximos a los dioses que eran los elfos, ¿no? Sigo ya, fijaros, la Santa Compañía, ¿no? También, como nosotros mismos también tenemos esas mismas ideas, almas en pena. Por cierto, y esto sí que lo quiero decir, hay un documental magnífico que pronto empezará, de Fernando Cortizo, que es un director gallego maravilloso, que hizo una película de animación que se llama O Apóstol, maravilloso, donde tuvo a bien contar con un servidor para hablar de la cacería salvaje y su relación con la Santa Compañía, etcétera. No lo perdáis, que va a estar muy bien. La cacería salvaje, evidentemente, los muertos también saliendo en tromba, en este caso, cuando Odín es el jefe, son los Seinerias, los que han muerto en combate, los pasteles, la comida del otro lado. Pues ya voy deprisa. Las almas en pena, fijaros, esa foto la hice en la Capilla de las Ánimas, famosa en Santiago de Compostela, donde pues eso, son almas en pena también, pero que son los santos también, los beatos y aquellos que supuestamente han trascendido y han llegado a la gracia divina, sino pues gente que también nos cuida desde ese otro lado, ¿no? Son los difuntos buenos, mientras que los otros, los que están ahí en el purgatorio o los que han ido al infierno directamente, son aquellos a los que hay que temer, aunque a veces se les piden favores, porque los que están en el purgatorio te pueden hacer favores y tú a cambio pues les das una oración, oye, que les echas una mano, un aguinaldo, ¿no? Ya sabéis, la campanita. Si no, nos falta Álvaro que nos cante la canción. ¿Vale? El poder de las reliquias de los santos. Después de muerto, el santo todavía sigue ejerciendo su poder misterioso y consagrando el lugar en el que se le rinde culto, ¿no? René Guénon decía, a mí me encanta, dice, la influencia espiritual se incorpora, de manera metafórica, puede concentrarse sobre un soporte de orden corporal, como los propios huesos, los propios restos del difunto, que juega el papel de un verdadero condensador, fijaros qué palabra utiliza, y pone como ejemplo, por ejemplo, las tumbas y las reliquias de los santos o de otros personajes venerados, ¿no? Es decir, que seguimos haciendo lo mismo. Personajes buenos que bendicen la tierra alrededor de ellos y otros nefastos que hacen que esos sitios sean oscuros, sombríos, etcétera. Voy a acabar con esto, después de tanto muerto y tanto vampiro, con, pues eso, la idea que realmente os quiero transmitir, el buen vivir. Aparte de un buen morir, tenemos que tener precisamente ese buen vivir, ¿no? ¿Qué hacemos con ese buen vivir? Pues ser conscientes, como diría un monje zen, absolutamente de todo lo que haces. Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Compartir, aprender, enseñar, pues ese ruido, ¿no? Esa rueda de compartir continuamente y de vivir, de tratar de vivir bien y de dar lo más posible, pues para que dejes esa buena huella y te vayas con los elfos y no haciendo el gamba por ahí, en plan vampiro, ¿vale? Y bueno, pues... El elfo misterioso.